Bueno, en mi caso yo creo que fue un proceso de ir descubriendo la palabra de Dios. Desde niña pude servir en diferentes ministerios, principalmente el de la enseñanza. Me acuerdo una vez en un congreso que había en Costa Rica, era muy famoso, se llamaba Huellas de Juventud. Vino un conferencista a hablar sobre la tarea de ir a otras naciones. Yo tenía 12 años para ese momento y yo dije, no, yo creo que yo no soy apta para ese llamado. Yo me acuerdo que todos pasaron, casi que el Gimnasio Nacional, que no es tan grande, pero es inmenso en el contexto de mi país, y muy pocos quedamos en las bancas y yo quedé atrás llorando porque no me sentía apta para ir. Años después, escucho de la iglesia subterránea en Cuba y yo le digo al Señor, Señor, yo sé que yo no soy la más apta, pero yo quiero ir a donde nadie quiere ir. Y ahí comenzó un peregrinaje donde fue Dios mismo guiando mis pasos y entender un versículo que es lema en mi vida, no que seamos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y yo creo que en ese sentido Dios trabajó en mí, me llevó a una escuela sobre cómo alcanzar a los menos alcanzados y comencé a servir ahí, comencé a involucrarme con otros obreros transculturales, tuve la oportunidad de ir y de venir y cada vez que yo me acercaba a la palabra y cada vez que yo veía lo que estaba pasando en contextos transculturales, que esa es otra historia que otro día puedo contar, era el Señor reafirmando este llamado, esta tarea específica de seguirlo a Él, de vivir una comunión íntima con Él y de permitirme ser testigo de ver lo que está haciendo entre gente que no le conoce. Sí, en mi caso fue muy parecido a, como cuenta Lidia, un proceso. Yo soy de un lugar del campo en Panamá muy lindo y mientras crecía pues yo veía que llegaban personas a compartir de la palabra del Señor y todo eso y decía qué bonito. Pero algo fue formándose ahí y mientras crecía en mi iglesia local, comencé a servir en todas las áreas que pude, descubrí dones, talentos, cualidades y una serie de cosas más, hasta que luego llegó la oportunidad donde Dios me llama a servirle. Primero trabajaba con los jóvenes a nivel nacional y en ese proceso Dios pone la carga en mí de prepararme para ir al campo. Y recuerdo que yo le decía al Señor, pero mi papá que está aquí no te conoce, ¿cómo voy a ir al otro lado del mundo a compartir de ti? Y el Señor me permitió vivir una visión en donde Él me decía, ve tranquilo que yo me encargo de tu papá. Y pues aquí estoy, parte de un proceso. Para mí hubo dos cosas muy claves. La primera, como les conté en la historia anterior, con mi papá en ese momento no conocía al Señor y yo necesitaba que el Señor me hiciera saber que Él tenía control de mi papá, porque yo tenía mucho temor de que mi papá se fuera sin Él. Mi papá hoy en día conoce al Señor, camina con el Señor y su vida cambió completamente. Esa fue una. Y la segunda fue que yo quería prepararme en la escuela de misiones y mi mamá no me permitía. Y yo vengo de un contexto muy conservador. Mi mamá, yo necesitaba siempre el respaldo, la bendición de los padres. Y mi mamá dijo, no, usted no va a estudiar, usted sobre mi cadáver va a ir allá, usted se tiene que quedar aquí cerca, usted estudió, usted va a trabajar. Entonces yo necesitaba que el Señor trabajara con mi mamá. Y recuerdo que una vez fuimos a una gira evangelística a un pueblo y ahí mi mamá conoció a una señora y la señora le cuenta muy contenta que su hija pequeñita soñaba con irse de misionera al campo. Mi mamá comienza a llorar, yo estaba ahí al frente de ella, pues estaba viendo la respuesta, comienza a llorar mi mamá y dice, sabes que mi hijo quiere prepararse y yo siempre le digo que no. Y tú tienes la alegría de que tu hija se prepara. Yo no sé cómo lo celebras, pero creo que Dios hablando. Y en ese momento me permitió pues caminar. Para mí fueron dos señales muy particulares esas. Y ahí comencé a prepararme hasta que se dio la oportunidad de salir. Bueno, en mi caso yo creo que todo han sido procesos. Yo creo que Dios conoce la personalidad de cada uno. Y para mí ese momento donde yo oigo a este pastor cubano hablando de iglesias subterráneas y que no hay suficientes obreros para realizar la tarea,
fue como, ¿cómo es posible que nosotros tengamos la palabra de Dios, que podamos estar reunidos en un congreso y esta gente no está escuchando? Entonces, fue un tema de justicia. Es como, ¿por qué unos tienen y otros no? Y era como, si la iglesia no responde, es porque gente como yo no responde. Entonces, para mí era como, en ese momento tenía 17 años, era muy revolucionaria. ¿Cómo es posible que no tengan? Y ver mi incapacidad, pero ese anhelo impuesto por el Espíritu Santo, porque solamente es el Espíritu Santo, me llevó a tomar decisiones como entrar a esta escuela a estudiar, enfocar toda mi carrera y todo lo que hacía en el Señor. Y la segunda, más poderosa, fue una vez que tuve la oportunidad de visitar una iglesia subterránea en el norte de Irak. En ese momento había desaparecido uno de los creyentes y todos estábamos orando para que este creyente apareciera, porque podía ser alguien que estaba infiltrado en la iglesia, podía ser alguien que estaba siendo torturado por seguir el camino. Y ese día se me permite ir a la iglesia por primera vez, porque los extranjeros no podíamos ir, y lo primero que veo es ese montón de zapatos afuera. Entro, las mujeres sentadas de un lado en alfombras, los hombres sentados de otro lado en alfombras, y mi corazón comienza a palpitar emocionante de ver eso, y se levanta uno de los líderes de la congregación y comienza a hablar sobre compartir el mensaje del Señor. Estaban recibiendo por primera vez una porción de la palabra traducido del Antiguo Testamento, el pasaje donde la esclava le comparte a Naamán, se llama, y el Señor lo sana de lepra. Por primera vez ellos tienen esa porción de la Biblia traducida en su idioma. Y yo decía, yo tengo no sé cuántas versiones de la Biblia en mi casa. En la iglesia está viviendo una persecución real. Hay un creyente que está desaparecido. No saben qué es lo que pasa. Y en lugar de dar un mensaje de tranquilos, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor, Él es un mensaje evidente de vamos y compartamos y llevemos la palabra hasta los confines de la tierra. Y yo dije, esta gente se está enfrentando por primera vez a las escrituras traducidas en su idioma y la entienden mejor que la iglesia latinoamericana, que tiene tantos años de tener la palabra traducida en su idioma. Y me marcó a seguir adelante. Yo recuerdo que una vez, por muchas cosas, estaba muy cansada y yo le dije al Señor, Señor, yo creo que yo no voy a continuar en esto. Y el Señor trajo a mi mente el pasaje de cualquiera que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás no es digno de mí. Y me arrepentí y seguí, porque es esa convicción de que Dios te ha llamado no a ser alguien especial, sino a obedecer y tener el privilegio de ver estos creyentes que yo vi interpretando de la forma más sana del mundo el mensaje de ir y hacer discípulos. Bueno, yo era muy jovencita y yo les dije que iba a ir a estudiar a una escuela y yo creo que la gente no me tomaba en serio. De hecho, mi mamá decía, no vamos a pagarle los cursos porque esto se le va a pasar. Y la escuela quedaba en una zona muy peligrosa en mi país. Y los cursos eran de noche y cuando uno salía de los cursos era una calle llena de transvestis y la otra calle de prostitutas. Y entonces mi mamá me iba a dejar y me recogía. Yo creo que los pastores y mi familia lo vieron así, como es algo que se va a pasar. De hecho, esta semana me reuní con ese pastor y me entrevistó y me dijo, quiero que me hables del llamado. Y esta semana ha sido el llamado, ¿verdad, Esteban? El Señor nos ha llevado a compartir de eso. Porque yo hablaba de la obediencia a la palabra y de que el Señor me estaba llamando, pero no fue así como que ay, ve, te apoyamos. No, fue como la frase de se le va a pasar. Sí, en mi caso fue bastante interesante porque yo vengo de una iglesia pequeña y era como una de las piezas claves de la iglesia quien había promocionado que tuviéramos un nuevo pastor cuando estábamos pasando muchas situaciones con pastores que venían de otro lado, quien había apoyado o gestionado la creación de una nueva estructura en la iglesia. Íbamos caminando bien y de repente esa persona dice, me voy. Y todos dijeron,
¿Y cómo vamos a hacer esto? Entonces fue un proceso sumamente duro para mí como para la iglesia y principalmente para mi pastor, que pues es un familiar cercano, es un tío, entonces tenía mucho apoyo en mí y yo recuerdo que tenían temor. Nunca me dijeron que no, pero había mucho temor y en ese momento leyendo Hechos, creo que es el capítulo 13, cuando habla la palabra del Señor que toda la iglesia estaba reunida orando al Señor y el Espíritu Santo dice, prepárame a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Y Pablo y Bernabé, ¿quiénes eran? Era gente clave en la iglesia, o sea, no eran quienes estaban sentados. Entonces creo que entendimos todos que era parte del plan de Dios enviar a su gente, a su mejor equipo. No va a sacar uno ahí al delantero que está pues cansado o algo así. Entonces fue un proceso bastante duro. Nunca me dijeron que no, pero yo sabía que era un reto porque mi iglesia no podía generar el apoyo que tal vez se necesitaba, pero podía darme la bendición y el respaldo que yo sí necesitaba. Y eso fue lo que hicieron. Fue un tiempo bien bonito en donde pudimos salir y ver que lo que estaba sucediendo era que esa iglesia pequeñita que parecía que no tenía la capacidad y la fuerza estaba haciendo de impacto hasta lo último de la tierra. Y creo que cada uno vive sus propias experiencias y a mí eso siempre me anima a seguir adelante. Nosotros podemos, a pesar de todas las circunstancias que tengamos, y eso fue lo que pasó en el caso mío con mi iglesia. Esto es sumamente clave, una pregunta sumamente clave y voy a tomarme el atrevimiento de responder primero, porque creo que a veces nos movemos en emociones y no entendemos que lo que pasa en nuestra vida es un caminar para adquirir herramientas y recursos. Imagínense, yo me voy al otro lado a servir donde estamos trabajando y resulta que yo toda la vida crecí en un pueblo en donde mucha gente no quiere el pueblo porque está ya metido donde dice uno en el Tancamandapio. Y crezco yo en cacería, en pesca y todo eso, y llego al lugar donde estamos sirviendo y resulta que la gente, para probar a un hombre, para aprobar que el hombre es capaz, necesita ser un buen pescador. Entonces me doy cuenta que ese proceso que vivía antes fue parte del proceso de Dios. Esas son las cosas que Dios hace que a veces no entendemos y que forman parte de nuestra vida. Pero también hay herramientas y recursos que necesitamos intencionar en adquirir. Por ejemplo, yo le diría ahora a un joven que para desarrollar una mejor tarea en el campo, tome en cuenta muy en serio completar una carrera. Porque en muchos países las puertas se están cerrando. Entonces necesitamos meternos por las ventanas y las ventanas son profesiones, trabajos, estrategias, ideas. Por el otro lado, necesitamos más que memorizar la Biblia, aprender a vivirla. Necesitamos aprender a ser discípulos. Necesitamos aprender a exponernos a una persona que nunca ha escuchado quién es Jesús y que esa persona no lo escuche, sino que lo vea y que sepa que Jesús está en nosotros y es el que nos da la fuerza para poder caminar y seguir adelante. Entonces, creo que es una pregunta muy clave que nos invita a reformular muchas cosas porque a veces creemos que hay procesos en donde, ok, yo tomé los 5 cursos de Biblia, pero no necesariamente son esos los recursos que me van a ayudar. No estoy diciendo que no sean importantes. Entonces, en el caso personal, yo entendí que necesitaba culminar mi carrera de estudios universitarios y en medio de todo llevaba como varias cosas paralelamente. Llevaba mis estudios, además que estudiaba en la escuela de misiones por 4 años y serví en mi iglesia local durante todo ese periodo de tiempo, que también es una formación de carácter. Ser liderado, ser acompañado, rendir cuentas, decir no puedo, llorar, sufrir, pasar situaciones, que son cosas que entonces vamos a poder desarrollar en el campo. Sí, en mi caso yo estoy totalmente de acuerdo con Esteban. Para mí es una formación de vida donde somos inconscientes de lo que Dios hace, pero Dios hace todo para completar lo que Él comenzó en nosotros. En mi caso, cuando yo hice ese compromiso con el Señor de servir, llegué a una escuela que se llama FEDEMEC y ahí estudié por alrededor de 4 años mientras servía en mi iglesia local, mientras servía en FEDEMEC, mientras terminaba mis estudios universitarios y compartía el evangelio con otros compañeros de la universidad.
Entonces yo creo que podemos tomar muchos cursos intelectualmente, pero lo importante es eso que dice Esteban, ser discípulos y hacer discípulos. Y en ese proceso vamos adquiriendo información, pero es que cuando llegas al campo, lo que te sostiene es lo que la palabra te está diciendo y el carácter y la relación que has forjado en el Señor. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no hay una vida espiritual que se renueva constantemente en el Señor, va a ser muy complicado. Para mí ha sido el tema espiritual. Yo estoy aprendiendo el tema de dependencia de Dios, guerra espiritual y entender los retos de la dimensión espiritual en el campo. Me río porque ha sido un proceso sumamente interesante. Yo vengo de un contexto un tanto conservador, eclesiásticamente hablando, en donde pues solo ore, y se enfrenta uno a contextos donde la gente dice, vea, ahí hay dos espíritus. O sea, ¿y cómo los ven? Tienen otra dimensión. Y nosotros no sabemos cómo enfrentar eso. Por ejemplo, que la gente camine arriba del agua y pareciera que se están burlando de lo que hizo Jesús. No, es que Jesús no solo caminaba arriba del agua, sino que era el Señor del agua y el creador del agua y todo. Entonces, es mucho más y necesitamos estar claros en nuestra identidad. Entonces, ese ha sido un reto que voy aprendiendo en el proceso, pero también la dependencia en el Señor. Yo crecí en un contexto donde mi papá me decía, vea cómo va, y eso va muy conectado con lo que dijimos anteriormente. Mi papá me decía, ¿qué quieres para este mes o para este año? No, quiero una zapatilla que vi allá. ¿Cuánto cuesta? $40. Bueno, vaya y consiga 20 y yo le pongo los otros 20. Y suena muy lindo, pero entonces cuando yo me enfrento a mi relación con Dios como padre, yo entiendo que yo tengo que hacer una parte y que Dios hace otra. Yo no estoy listo para conocer a un Dios que me dé todo sin que yo haga nada. Entonces fue un reto conocer a Dios para mí. Estoy hablando en un sentido personal, porque tal vez como equipo en el campo hay otros retos, pero como en sentido personal, ese fue un proceso que todavía tiene sus asperezas y que voy trabajando, de conocer a un Dios Padre que me cuida, que en algún momento sin que yo haga nada y sin merecer nada, que no solo en algún momento, siempre me da cosas que yo quedo sorprendido. Entonces, esas dos cosas, el tema del mundo espiritual y la guerra espiritual en la dimensión del lugar donde servimos, y además conocer a Dios Padre como eso, ha sido un reto personal. Sí, en mi caso han sido diferentes etapas, porque yo serví muchos años soltera y ahora estoy casada y tengo hijos. Yo creo que en mi tiempo de soltería un reto fue que mi iglesia enviadora me abandonó en el campo, y fue como comenzar a entender quién era el que cuidaba de mí, ¿verdad? Que yo tenía que cuidar de mí, pero que el Señor también cuidaba de mí. Y, y hay muchos retos que se viven en el tema de servir al Señor tantos años, uno solo. Hay también muchos privilegios, pero el reto de la soledad es un reto bastante complicado que hay que entregar de forma constante al Señor. Y ahora que estamos en el sureste asiático, uno de mis mayores retos ha sido la protección de mis hijas, porque estamos en un contexto completamente diferente. Nosotros tenemos el llamado y sabemos que la familia tiene un llamado como familia, pero ellas todavía no lo entienden. Nos enfrentamos, por ejemplo, a una enfermedad donde casi que Esteban y yo teníamos que estar hospitalizados, y yo decirle al Señor, Señor, no tengo quien cuida a mis hijas, necesito que me sostengas. Y ver esas respuestas de Dios cuidando de mis hijas en contextos muy complicados y muy peligrosos para las edades que tienen en este momento. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes para mí es el equilibrio de tener cuidado de todo lo que hacen mis hijas, pero también confiar en que el Señor cuida mucho mejor de ellas de lo que yo podría cuidar de ellas. Yo creo que para América Latina, ¿no? Creo, no sé,
no sé si para todos, pero es una montaña rusa de experiencias. Y uno ahí tiene que entender quién es que te llamó y quién es entonces el que es responsable de sostenerte. Pero, por ejemplo, nosotros salimos con una idea de presupuesto, con una promesa de presupuesto, y en el proceso, por muchas cosas, en ese periodo, por el coronavirus, mucha gente dejó de ofrendar, mucha gente dejó de apoyar. Yo verme, por ejemplo, un día agarro la moto y preparo todo y le digo a mi esposa, bueno, creo que esto va a seguir bajando, así que voy a vender pescado. Y sabíamos que no era parte de la tarea que teníamos que hacer allá, pero tenemos que sostenernos, y yo soy mucho de acción, como les digo, o sea, no estoy acostumbrado a conocer como esa etapa que estoy aprendiendo del Dios que llega y da todo ahí. Entonces pienso en qué tengo que hacer. Pero para ser así preciso, lastimosamente la Iglesia de América Latina todavía se mueve por mucha emoción y poco compromiso, y entonces eso tiene sus efectos en el campo. Entonces hemos vivido etapas de sorpresa del Señor en donde hemos obtenido lo que necesitábamos de una manera que no esperábamos, pero hemos vivido momentos muy duros, en donde literalmente no llega el dinero ni para pagar las responsabilidades, pero de alguna manera salimos. Entonces tenemos que ser muy sinceros en ese sentido, pero yo creo que para los latinos ese es un tema que, a pesar de que es duro, pero siempre vemos la puerta por donde salir. Sí, yo creo que Dios es fiel. Yo me acuerdo cuando yo era soltera, la iglesia local deja de apoyarme, no tenía donantes. Hubo un periodo de tiempo donde literalmente no tenía para subirme a la pecera, viviendo en un país, al bus, al transporte público. Pero yo había la alacena y siempre había comida y siempre podía invitar a otros. Y nunca faltó. Entonces yo decía, tengo de todo menos plata, tengo de todo menos dinero. Y ahora como familia, eso que dice Esteban es cierto, es como, nuevamente, no hay dinero, pero Dios ha sido fiel y cada momento que hemos necesitado algo, Él ha provisto de una forma maravillosa. Entonces es como Dios mismo proveyendo para cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Creo que sí tenemos que trabajar más intencionalmente dentro de la iglesia local, lo que es la generosidad o dar. Y nosotros mismos lo hemos visto. Yo le decía a Esteban, en la medida que nosotros podemos dar, podemos ver cuánto Dios nos bendice. Y en este tiempo que hemos estado en el campo, no sé cuántas personas hemos podido bendecir de nuestras finanzas personales, cuánta comida hemos podido comprar para otros. Y ahí es donde yo veo la provisión de Dios. Y yo creo que la iglesia puede descubrir la provisión de Dios a través de la generosidad, no porque Dios nos tenga que dar algo a cambio, sino porque Él es misericordioso y Él es fiel y cumple sus promesas. Mira, la iglesia local es clave. Yo creo que toda persona que va al campo tiene que tener una iglesia local activamente involucrada en el proceso. Nosotros, como somos de dos nacionalidades diferentes, tenemos dos iglesias locales enviadoras. Una tiene 30 miembros. Mía, también. La de allá de Tangamandapio, le digo yo, porque está donde, ni siquiera el diablo perdió la chaqueta. Está tan largo que ni el diablo llegó ahí donde está. Y ellos han sido fieles no solamente en las finanzas, sino en una oración constante por nosotros. Y nuestra iglesia local en Costa Rica tiene 80 miembros y apoya a 13 unidades transculturales. Entonces vea usted eso, vea que no se trata de si tengo plata o no tengo plata, se trata de si yo entiendo lo que la palabra de Dios me dice y cuál es el rol activo de la iglesia en el envío. Y ambas iglesias no solamente nos sostienen, obviamente no nos pueden sostener totalmente, sino que constantemente están preguntándonos cómo estamos, son familia. Nosotros llegamos aquí hace poco y yo lloré de ver tanto amor y la gente con esto de los aforos que no puede ir se peleaba por un campo solamente para darnos un abrazo. Y luego tenemos otras dos iglesias que no son enviadoras, pero nos han adoptado pastoralmente de una forma incondicional.
Una en un barrio marginal, súper peligroso en la ciudad de Colón, en Panamá, donde va gente muy pobre y ellos han sido fieles y han sido los que más finanzas han enviado al campo desde que nosotros estamos ahí. Y además de eso siempre están orando, siempre. Y nos dicen y nos preguntan. Y otra iglesia en Estados Unidos que nos acaba de adoptar, que el pastor, yo envío un mensaje de oren por tal y él inmediatamente llama y ora con nosotros. Entonces, yo creo que la iglesia es esa clave que nos soporta en el campo, el saber que hay gente orando, el saber que hay gente ahí. Y la base de envío, nosotros trabajamos con 2 bases de envío locales, la panameña y la costarricense, y trabajamos con una agencia internacional. Esteban estuvo grave con COVID y estuvo 11 días en el hospital. Todos los días yo recibía una llamada del comité de emergencia de mi organización internacional. Estaban listos para evacuarnos cuando era el momento. Siempre estuvieron pendientes de cualquier gasto que nosotros teníamos. Gracias a Dios tenemos un seguro médico y que cubrió todo, pero en caso de que nosotros no lo hubiéramos podido cubrir, ellos estaban listos para cubrirlo. Nuestra agencia en Panamá estuvo siempre pendiente. Entonces, es necesario que nosotros trabajemos en este modelo donde no somos llaneros solitarios, sino que otros nos cuidan, nosotros cuidamos de otros y rendir cuentas. Rendir cuentas es esencial en este trabajo, porque es muy fácil perderse. No sé, Esteban, si quiere agregar algo. Eso. Para mí ha sido muy difícil como costarricense, porque Esteban es panameño. Ha sido muy complicado levantar fondos en Costa Rica. La iglesia en Costa Rica no está preocupada por hacer una obra más allá de lo que está haciendo acá. Entonces, yo creo que la iglesia de Costa Rica podría ministrarnos siendo parte de esto de forma económica, que cuando inviten un obrero a su congregación, sea para afianzar la visión de las personas, pero que también tengan en consideración apoyarle y ser parte de su proyecto. El tema de interceder por las misiones es que si la iglesia entendiera el poder que hay en la oración, no estaríamos perdiendo tiempo. Yo tengo un mentor que dice que la oración es como ese radio en medio de la guerra donde transmitimos mensajes estratégicos. El escuadrón viene por la izquierda y comenzamos a levantar oración y enviar ejército para detener ese escuadrón, pero nosotros lo usamos como, ay, es que me duele el dedo, necesito una curita. Entonces usamos esa herramienta tan estratégica que tenemos en la oración en cosas que son vanas o ni siquiera oramos. Entonces yo creo que la iglesia en Costa Rica nos bendeciría mucho si se une a nosotros en oración, y nos bendeciría mucho si nos envían a sus mejores piezas al campo. Jóvenes que quieren hacer una carrera universitaria en el sudeste asiático mientras comparte el evangelio con otros jóvenes universitarios. Empresarios que quieran ir a hacer negocios al campo, enviados por una iglesia local de Costa Rica que tiene tanto potencial humano. Entonces, yo creo que como costarricense que no es nueva en esto, yo tengo más de 20 años de estar involucrada en el mundo de la obra transcultural, y Dios tiene una promesa para Costa Rica de ser plataforma para las naciones, pero yo creo que la iglesia hoy está dormida y no está enfocada en la obediencia a la palabra. Sí, yo solo quiero agregar que sería tal vez interesante hacer una exploración del fundamento misionero de la iglesia, que creo que hay que hacer una revisión, y luego ahí la iglesia entendiera cómo puede ser activa estratégicamente. Por ejemplo, a mí me encanta ver un Pablo cómo abre el corazón a la iglesia que lo envía o a la iglesia que lo recibía, y él puede decir, por ejemplo, en el libro de los Hechos hay una de las historias donde Pablo está ahí en la playa despidiéndose de todos los hermanos y llorando y todo eso. Ese apoyo, ese abrazo es sumamente clave. Yo creo que hay muchas formas como la iglesia puede ser parte,
pero necesita entender por qué hace o por qué tiene que hacer lo que hace, o sea, por qué hay que ser testigos en medio de los grupos olvidados. Y yo creo que si la iglesia entiende que esas personas, esas 2, 3, 4, 5 personas que están ahí en ese lugar sirviendo, no representa a esas personas, representa el reino del Señor, a la iglesia de Cristo ahí. Y cuando eso pasa, entonces la iglesia entenderá que es parte y entenderá que se tiene que involucrar mucho más. A mí me encanta lo que, aparte de eso, lo que está sucediendo con la juventud, con la nueva generación, porque yo creo que a causa de muchas puertas que se están cerrando, la generación joven que se está levantando, y de hecho me encanta mucho la visión que está levantando Jucum últimamente, pues, estos últimos años, de formar profesionales para que vayan a hacer negocios, para que vayan a establecer proyectos que antes uno no podía hablar de eso en el contexto eclesiástico y en el contexto misionero. Entonces hay muchas cosas que la iglesia puede ser parte, pero yo creo que la clave está en entender el por qué hacemos lo que hacemos. De ahí que debemos comenzar.